Víctor, ¿cómo estás? Oye, nuestro primer capítulo. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, Fernando. Contento por iniciar nuestro nuevo capítulo de Testigo Experto, nuestro programa de contingencia pericial y judicial. Sí, oye, súper contento y gracias por acompañar, por ser parte también y hacerme parte de este proyecto de Testigo Experto, cuyo principal objetivo es poder ser un aporte para la sociedad, para la comunidad en general, como profesionales expertos junto a nuestro staff que nos colabora, de ser especialistas en áreas del peritaje judicial, auditoría forense y compliance. En esta oportunidad, como primer capítulo, el tema, recuérdame tú bien, el tema tiene relación con qué tan importante es el peritaje judicial o cuál es la relevancia que tiene hoy día en Chile el peritaje judicial en las investigaciones sobre casos de corrupción. Entiendo que por ahí es el tema, ¿verdad? Efectivamente, el tema es ese. Es un tema súper contingente y que está vinculado en la actualidad a la labor pericial y judicial de la contingencia. Hagamos una crónica pensando un poco en una información que es súper importante, que también la vamos a dejar a disposición en la descripción de nuestro video, sobre un estudio que hizo el Centro de Estudio de la Corte Suprema entre los años 2016 y 2017, en donde se evaluó en el fondo cómo funciona el proceso como tal a través de lo que es la, el procedimiento con respecto a lo que son las actuaciones de los peritos. No sé si te recuerdas tú de ese estudio. Bueno, es un estudio que se ejecutó entre el 2016 y 2017 por la Corte Suprema y tiene como objeto principal dar respuesta al funcionamiento de los peritos judiciales en la práctica y la verdad que llega a muchas conclusiones desde el punto de vista quizá metodológico, desde el punto de vista también de la redacción y estructura de los informes periciales y también de cómo debe actuar un perito en distintas sedes o en distintas jurisdicciones. Ya no es lo mismo sede penal que sede civil, se actúa de distinta forma, el perito expone de distinta forma su prueba pericial. Entonces, es un estudio bastante profundo que quizás lo podemos analizar en otro programa y podríamos ver algunos alcances. Sí, mira, yo estoy mirando un poco, estaba haciendo memoria con respecto a ese estudio, que ojo, es una perspectiva sobre la actuación pericial, y esta es una perspectiva que hacen tanto jueces como usuarios y peritos también del proceso, en donde esa evaluación, ese diagnóstico que se hizo, siendo bien así como una opinión de manera independiente, es bastante crítica, porque la conclusión principal, que obviamente en nuestro inicio de forma parte del inicio de esta conversación, la conclusión principal es que existe una problemática en el proceso en donde inclusive el perito hoy día en Chile, inclusive sigue siendo así, no es evaluable. No existen medidas o herramientas que puedan evaluar la competencia y la idoneidad de un profesional que actúa como perito en las ICAs, en las ilustrísimas cortes de apelaciones. Entonces, desde ahí, como base, ya tenemos claro de que el proceso o la actividad del perito judicial en Chile hoy día ya es complejo, desde el punto de vista de que es una actividad que más allá de robustecer los procesos investigativos,
tienden a ser también un problema porque debilitan los procesos de investigación. No sé qué opináis tú al respecto. Efectivamente, parte del estudio tiene como objeto principal demostrar que los peritos en la actualidad no somos evaluados, pero los peritos de las ICAS no estamos sujetos a una evaluación, pero sí cuando se hace un buen informe pericial o un buen peritaje, los abogados en sede familia, por ejemplo, o en sede penal, siguen trabajando con nosotros porque tenemos buenos resultados con un informe pericial de calidad, ¿ya? Pero respecto a si somos evaluados o no en las ICAS, la verdad que ahí es donde está quizás la deficiencia del sistema, el punto de inflexión donde podemos darnos cuenta de que no hay un control riguroso para que se pueda medir y evaluar al perito y la calidad de su informe pericial, si logra los resultados o no. Lo que sí en la Defensoría Penal Pública aplican una escala, de hecho, creo que es de dominio público, una escala de evaluación que aplica la DPP, que debería también, y nosotros siempre lo comentamos, debería también aplicar para los peritos de las ICAS. Sí, mira, en ese sentido, si nosotros hacemos un análisis del cómo un profesional o un técnico se transforma en perito, tengamos en consideración que un perito, para lo que es el proceso de registro en la plataforma que habilita el Poder Judicial, el sistema te pregunta o te dice, si tú eres técnico, debes tener 5 años de experiencia. Si eres profesional, debes tener 3 años de experiencia. Y eso es todo. Ahora yo quiero hacer una mención también al respecto, como algunos por ahí han intentado como indicar cierta información que en el fondo desinforma. Para ser perito no se postula ni se accede a un registro. Eso es falso, porque cualquier profesional tiene la libertad de poder inscribirse y seguir un proceso en el fondo de, más que de postulación, es de cumplir con ciertos requisitos. Entonces, por ahí hay algunas instituciones que en el fondo te están vendiendo, digámoslo así, vendiendo la pomada, de decir, obtén tu registro de perito judicial. Ese registro no se obtiene todos los días. Para eso existen los periodos de bienios, en donde, por ejemplo, para el bienio 2023-2024, su postulación finalizó el 31 de agosto, ¿cierto? Y los resultados salieron a partir de octubre del año 2023. Por tanto, ahora el que quiera transformarse en perito, ¿cierto? Para las ICAS, en sede civil principalmente, tienen que postular ya, yo creo que en agosto del año 2025 para el bienio 2026-2027. Por tanto, aquellos que andan informando y andan vendiendo programas de certifícate y acredítate y obtén tu registro de perito, eso es falso. Eso es Así es. totalmente falso, ¿sí o no? Así es. Bueno, explicarle también quizás a la gente que no es del rubro, los abogados y los que somos peritos lo, lo sabemos muy bien, pero los peritos judiciales de las ICAS no somos policías y no necesitamos una certificación para estar adscritos a la corte o para ser un perito con el filtro de las ICAS. ¿Ya? Lo que es súper importante porque hay instituciones que dicen que no, pueden certificar, de que habilitan para trabajar en la corte y ese es un error, ya que la normativa y las definiciones, ¿cierto? Y la misma ley dice que para ser peritos necesitamos ser expertos o tener conocimiento en una ciencia, arte u oficio. Entonces, desde el punto de vista nosotros, por ejemplo, que somos contadores, auditores y ya tenemos 10, 20 años de experiencia y ya dominamos nuestra ciencia y nuestro arte y podemos colocar al servicio nuestra profesión al servicio del poder judicial. Entonces, básicamente, lo que nosotros
más que certificarnos, debemos aprender a elaborar un informe pericial, porque los conocimientos científicos técnicos ya los tenemos, ¿cierto? Por lo que estudiamos y por nuestros años de experiencia. Entonces, es ahí donde está la falencia, que el sistema ofrece certificaciones que en realidad no corresponden, y que nosotros debiésemos instruirnos, y quizás el Poder Judicial o alguna otra institución debiese prestar el servicio de cómo elaborar un informe pericial contable. Bueno, justamente nosotros como testigo experto y junto con la Escuela de Peritos Judiciales de Chile, estamos trabajando en eso, en donde nosotros estamos intentando entregar las herramientas para que los profesionales, a través de las técnicas de investigación que se llevan a cabo en una auditoría forense, también puedan ser aplicables en un peritaje judicial. Cosa que desde el momento en que tomas una causa o un caso a investigar, ¿cierto? Finalices con un informe que en el fondo sea concluyente y que no se cometa el error que muchos cometen, que emiten una opinión como si estuviesen haciendo una auditoría de estado financiero, en donde existen varios errores dentro de ellos. Por ejemplo, hay incoherencia en su informe, no hay realidad con el proceso de investigar, se utilizan muchos tecnicismos, de repente cometen el error de emitir juicios sobre el hecho que se está investigando o las personas involucradas, en donde emiten un informe y dicen que Juanito Pérez comete fraude o está cometiendo un delito, sabiendo que nuestra misión no es poner en juicio la conducta de una persona o de un hecho, simplemente es probar hechos con el fin de que podamos concluir sobre ciertas bases y que la autoridad competente, en este caso el juez y las autoridades que lo acompañan, que son el fiscal obviamente y el defensor o el abogado, sean quienes en el fondo sean capaces de poder tomar esta conclusión y que permita apoyar a una resolución o una sentencia. Pero no somos nosotros quienes emitamos un juicio y tampoco emitir un informe en donde, por ejemplo, más vale un informe de una página que sea 100% concluyente y con sus pruebas de respaldo, a tener un informe de 200 páginas en donde se está llenando de mucho y no dice nada. ¿Te fijas? Entonces yo creo que también por ahí va el problema. Bueno, tú también te has encontrado con situaciones en donde hay profesionales, colegas que han actuado como peritos y que sus informes son desastrosos. Efectivamente. Y ahí, en ese sentido, ¿qué opinas tú sobre esa problemática, esa debilidad que existe hoy día en la práctica misma de lo que es el peritaje judicial? Bueno, yo básicamente, creo que como no se instruye y se capacita para ser perito judicial en la disciplina que sea, en este caso nosotros que somos peritos judiciales contadores, en la universidad no tenemos un ramo que nos enseñe, por ejemplo, cuál es el pilar o la piedra angular de un perito. Por ejemplo, tenemos que ser objetivos, independientes e imparciales, no sé. Eh, y la deficiencia parte justamente porque los colegas pueden ser muy buenos desde el punto de vista técnico, pueden tener muchos conocimientos, pero no saben entregar el conocimiento a un tercero o a las personas que necesitan tomar la decisión. En este caso, por ejemplo, entregar un peritaje judicial contable muy técnico, siendo que el juez y los abogados no son contadores auditores, no son médicos. Entonces, no hay muchas veces en la entrega de los informes periciales un lenguaje técnico claro, un lenguaje técnico que sea amigable también con los usuarios de los peritajes, que son los jueces y los abogados. Entonces, yo creo que parte desde ahí, no parte desde la deficiencia técnica, porque, Mm. insisto, hay colegas que tienen muchos estudios, que tienen magísteres y tienen muchos postítulos,
y que son buenos desde el punto de vista técnico, pero no saben elaborar o estructurar el informe pericial y no está tampoco en un lenguaje claro. Entonces, desde ese punto de vista, me parece interesante lo que hemos visto y lo que hemos analizado en función a la deficiencia. Y me gustaría también quizás abordar el live desde el punto de vista también de la corrupción y cómo nosotros entramos en el análisis también de esta materia. Mira, yo creo que justamente con lo que planteas tú, yo creo que no, sin profundizar más en el tema, aquí también posiblemente afecta a los peritos judiciales públicos, que en este caso son las policías. Yo creo que también por ahí deben haber sus problemáticas y sus debilidades en el proceso de investigación, más allá de que a nosotros no nos compete, no nos vamos a involucrar con ese tema. Pero creo que también ahí posiblemente exista un problema, tanto por desconocimiento y qué sé yo. Pero hoy día claramente en general, la debilidad y la problemática de todo esto significa obviamente oportunidades de mejora. Porque poniendo como ejemplo, si no me equivoco, Ecuador y Perú, quienes actúan como peritos judiciales, ellos deben rendir un examen ante una autoridad respectiva para ser nombrados y aceptados como peritos judiciales. No es llegar y entregar documentación académica, una carta de oposición e indicar en qué suscripción, en qué jurisdicción quiero inscribirme. Acá hay un proceso. Y hay un proceso también de evaluación. Hay un proceso también de sancionatorio. Porque de una u otra forma, el perito judicial, que en este caso somos privados, de igual forma estamos siendo un profesional que entregamos fe pública. Y al ofrecer fe pública, porque al final de cuentas nuestro trabajo, nuestro conocimiento, nuestra conclusión sobre un trabajo específico está siendo considerado públicamente para tomar una decisión. Por tanto, tenemos fe pública. Y al ser así, debiese existir un proceso de evaluación, un proceso de postulación riguroso, un proceso una etapa sancionatoria también, y que en el fondo también signifique de que los profesionales para poder llegar a ser cumplan con las competencias necesarias. Y esa competencia, ¿cómo se obtiene? Se consigue con conocimientos, formación, capacitación, ¿cierto? Si hoy día muchas veces podemos decir, no, es que el proceso judicial es lento, es que hoy día una causa judicial en temas de delitos económicos, en temas de sede familiar, en temas laborales, muchas veces los procesos investigativos se caben porque dicen no hay pruebas suficientes. Pero ¿quién es el encargado de poder probar los hechos? Somos los peritos o los auditores forenses por el lado más privado. Por tanto, eso automáticamente dice, ok, en el proceso investigativo, en el proceso pericial, es donde está la problemática, porque ahí es donde nos está llegando a obtener el sustento suficiente como para que una autoridad pueda sentenciar o tomar una resolución sobre un hecho. ¿Qué opinas al respecto? Efectivamente, yo creo que hay una debilidad quizás o un punto de inflexión ahí, tanto para los peritos judiciales privados, nosotros como quizás los peritos judiciales públicos, donde claramente en el proceso probatorio los informes periciales quizás no tienen una fuerza probatoria o no podemos demostrar quizás las hipótesis que nosotros tenemos que validar. Y justamente quizás
para el juez en su sana crítica, ¿cierto? Y la, en la ponderación de la prueba, justamente quizás puede ver algún proceso no tan prolijo o algún proceso que no es tan riguroso para que él pueda determinar, por ejemplo, en el peritaje judicial contable, de que en realidad sí la prueba pericial es una prueba pericial sólida, ¿ya? Justamente parte por lo que hemos conversado, no hay un proceso formativo, formativo desde el punto de vista privado para nosotros los peritos judiciales de las ICAS, que nos puedan reforzar quizás estos conceptos y que podamos llegar preparados de mejor forma a un juez penal, por ejemplo, que es una de las sedes más exigentes junto con las TTA, y rendir una prueba a la altura, rendir una prueba que sea sólida y una prueba que el juez la acepte, que sea admisible de manera con peso, por ejemplo, por decir algo. Oye, y justamente con eso, yo creo que considerando el tema que estamos abordando hoy día, yo creo que tampoco debiésemos dejar de lado aquellos procesos que hacen de manera administrativa las organizaciones a las que hoy día se les denomina investigaciones internas. Yo creo que también es súper importante, ahí me voy a cambiar un poquito de tema, pero que yo considero que tiene relación. Porque hoy día las organizaciones, desde el punto de vista administrativo, estamos hablando un poco ya desde el punto de vista organizacional, las organizaciones hoy día están preocupados en contratar profesionales para hacer investigaciones internas. La pregunta es, ¿con base a qué esos profesionales hacen investigaciones internas? ¿Tienen experiencia en auditoría forense? ¿Tienen experiencia en peritajes judiciales, contables o en el área que sea? Entonces, ¿qué pasa? Esto al final del día te significa un gasto cuando efectivamente pudiese ser un retorno, ¿cierto?, para las organizaciones como también para el proceso judicial. Porque si yo pago un honorario o un servicio con un profesional idóneo que yo sé que con su trabajo yo voy a poder dar cobertura o recuperar o poder subsanar un detrimento en el patrimonio, para mí obviamente es una ganancia. Pero si yo contrato o tomo o hago una investigación interna o tomo un peritaje judicial en donde no me va a significar nada, al final de cuentas lo que estoy diciendo, chupaya. Pagué unos honorarios que en el fondo no me sirvieron de nada. Entonces yo creo que también aquí viene un llamado a las organizaciones de que cuando buscan implementar un proceso o un modelo de investigaciones internas, dado de que hoy día las ISO 30, la que entiendo que es la 37001, la 37003, la 37301, que están enfocados principalmente al tema del compliance, canales de denuncia, investigaciones internas, tienes un estándar, pero el estándar no te enseña a ti cómo indagar, cómo obtener evidencia y transformarlas en pruebas, cómo documentar un informe pericial o un dictamen o un informe forense. Eso lo hace la práctica. Eso lo hace la práctica. Por tanto, hoy día cualquier profesional, recién egresado, posiblemente con 3 años de experiencia, que simplemente ha trabajado y sin desmerecer ningún trabajo, todos obviamente son válidos, pero un profesional que a lo mejor es contador auditor y que ha trabajado sus últimos 3 años como analista contable o contador general de una empresa, ingresa al Poder Judicial, ingresa sus documentos, lo aceptan como perito, le sale una causa. Imagínate cómo va a actuar este profesional si nunca ha estado ni siquiera frente al estrado, digámoslo así, o ni siquiera sabe cómo extraer documentación o información para poder transformarlo en prueba, no hacer un análisis de información o documentar un informe. Entonces,
Imagínate la problemática que significa esto, tanto costos asociados, desventajas frente a un proceso probatorio, ¿cierto? Frente a tu contraparte, porque tú como perito, tú como auditor forense, en el fondo lo que estás haciendo es apoyando una parte para probar hechos porque tiene una contraparte con la que estás peleando. Entonces ahí se transforma en un problema tremendo, ¿o no? Efectivamente, yo creo que uno, y lo hemos conversado muchas veces, una de las principales deficiencias del sistema, y bueno, no quiero entrar en polémica con el compliance, pero nosotros que estamos ya inmersos en el mundo de la auditoría forense y de los fraudes corporativos, es el proceso de investigación. Hay algunas personas que no les gusta llamarle investigación porque nosotros no somos policía. De hecho, le llaman el proceso indagatorio, ¿cierto? Claro, Pero creo, y hay una diferencia quizás conceptual y semántica, pero en la práctica nosotros aplicamos indagación y también aplicamos investigación dentro de las empresas. Entonces claro. creo que es una de las grandes deficiencias de los peritos en la actualidad, los peritos SICA, digo, eh, y no existe, y esto lo hemos conversado múltiples veces también, de que no hay una preparación en pregrado sobre cómo llevar a cabo una investigación desde el punto de vista forense dentro de las instituciones. Y en la actualidad ya se está hablando, y con esto del compliance, que estamos tan en auge, se habla sobre la criminalidad, ¿cierto?, dentro de las instituciones. Pero esa es una de las grandes falencias de los colegas o de los contadores auditores en los procesos investigativos dentro de las organizaciones. Exactamente. Oye, mira, como para ir ya haciendo un cierre a este nuestro primer capítulo, y que obviamente también invitamos a quienes están viendo esta transmisión, hagan like, se suscriban a nuestro canal de YouTube. Yo creo que de esto tienen que surgir ciertas recomendaciones o ciertos desafíos en donde también hay entes involucrados, como por ejemplo, hablemos instituciones académicas. Las instituciones académicas en Chile y en Latinoamérica también, yo creo que ya es de una vez por todas debiesen comenzar en pensar en cambiar sus programas curriculares e incorporar materias relacionadas sobre esto: peritaje, auditoría forense, prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y, y pensar en que yo creo que el mercado ya está aburrido que todos los años salgan contadores o contadores auditores tradicionales como cualquier año. Todos enfocados a lo mismo, a trabajar en impuestos, que contabilidad, que la NIF, etc. Y estos temas que hoy día son tan importantes y por algo estamos en un problema, por algo hoy día los casos de corrupción en Chile, caso convenios o fundaciones, casos de ciertas autoridades, ex autoridades del Estado o municipales, ¿cierto? Casos conocidos están ahí en boga, no se ha hecho mucho. Tenemos también casos como, por ejemplo, los servicios locales de educación pública, como el caso, como algunas instituciones en la educación, que han quedado ahí porque desafortunadamente los procesos investigativos no han sido suficientemente probatorios para poder condenar o poder resolver como cualquier ciudadano esperaría. Entonces, en ese sentido, creo que las instituciones académicas tienen ese desafío de poder robustecer los programas curriculares incorporando estas materias que son tan importantes para dar una solución a esta problemática hoy día en el mercado. Segundo, el Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial yo creo que también tiene ese desafío de robustecer el proceso. Robustecer el proceso. Hoy día, siendo más crítico todavía, con un caso tal conocido de los TTA, ¿cierto? En donde un conocido juez tributario, ¿cierto? Tenía casi un monopolio con unos peritos en donde era un grupo, un staff que atendía todos los procesos periciales, ¿cierto?, de ese tribunal.
Entonces, ¿qué sacábamos con tener más de 3.000 peritos inscritos en todo Chile si acaso el 5% atienden una o más causas en Chile? Entonces, yo creo que ahí también significa un problema de que el Poder Judicial debe robustecer el proceso, la canalización de postulación, evaluación, ¿cierto? Y obviamente generar un proceso de automatizado para designar profesionales a ciertas causas y que no queden a arbitrio de un abogado o de un juez como tal, que sea el sistema que designe conforme a sus, eh, a sus evaluaciones, su conducta y todos sus antecedentes u hoja de vida como perito. Y lo tercero, creo yo, también es importante y creo que los profesionales puedan buscar una alternativa de poder entender estas temáticas, estas disciplinas que en el fondo lo único que van a ayudar, lo único que son una oportunidad de desarrollo profesional. Tanto la auditoría forense, la contabilidad forense, que es una rama dentro de la auditoría forense, el mismo peritaje judicial o el peritaje contable, ¿cierto? Entonces yo creo que hay grandes desafíos sobre esta materia. ¿O no, Víctor? Efectivamente, para ir terminando, voy a hacer mis pequeños descargos en un minuto, no sé, pero bueno, lo que decías tú, Fernando, las irregularidades, ¿cierto?, que se han cometido en los TTA, las prevaricaciones, que hay ahí unos juicios en curso, y del monopolio de que los TTA enviaban los peritajes contables tributarios, los enviaban a un cierto buffet o staff de peritos contadores, justamente deja de entrever lo poco serio y lo poco prolijo quizás de la designación y del proceso. ¿Ya? Entonces, no voy a profundizar en este caso, pero lo encuentro injusto para nosotros, los contadores auditores que estamos inmersos en el mercado del peritaje judicial. Solo eso. Sí. Ok, Víctor, te agradezco obviamente, nos hemos tomado este tiempo para generar este espacio. Este es nuestro primer capítulo. Agradecemos a las personas que han ingresado a esta transmisión. Les invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, nos van a ayudar e invitar además a las instituciones, a las empresas a que conozcan testigoexperto.org y puedan conocer el abanico de servicios de calidad con años de experiencia en temas de auditoría forense, peritaje judicial, compliance y otras actividades complementarias a lo mismo. Agradecemos vuestra participación, vuestra presencia, ¿cierto? Y por favor estar atentos a un segundo capítulo de lo que es Testigo Experto. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Nos vemos, Víctor. Saludos. Buenas tardes, chao, chao.